Juliana Cortés, estoy en la Universidad de la UNI en plan ejecutivo, mercadotecnia. Entonces vamos a hablar sobre los principios de diseño de imagen publicitaria. Son 4, ¿no? Los que están. En primer lugar es el contraste. Tiene que ver con estímulos sensoriales que permite realizar elementos o zonas en una composición mediante la oposición o diferente entre cosas. Es decir, un diseño gráfico se genera contraste cuando hay una diferencia notable entre dos elementos. En pocas palabras, se trataría de no ser cobarde y lanzar en originalidad. Ahora, ¿cómo utilizarlo? Utilizar un tipo de letra tamaño grande o con mucho más pequeño. Usar trazos de líneas y utilizar texturas diferentes lograrían ese efecto. Lo que puedo decir, el contraste es uno de los principales más divertidos en el diseño e incluso es el más radical. La otra es repetición. La repetición no es más que formas indécticas similares que aparecen más de una vez en el diseño. Es decir, se trata de utilizar un mismo elemento varias veces y repetirlo a lo largo de la composición. Es muy importante recurrir a la repetición sobre cuando estamos diseñando un producto gráfico que consiste en catálogo y revistas y esas cosas. La repetición le da como que una unidad al conjunto de diseño. Entonces, sin embargo, no conviene extenderse a su uso. Entonces, lo que habla sobre la repetición. Alineación, a todos pues nos gusta observar un documento ordenado, ¿no? A la que pedimos ciertos caos o dificultades para seguir su lectura. Distinguidos el momento, la alineación consiste en que nada debe colocarse en una composición de manera arbitraria, de tal forma que cada elemento tiene que tener una conexión visual con algo más de la página. Cuando una composición está alineada, automáticamente nuestro cerebro capta cohesión, orden. Puede que existan elementos separados entre sí, pero aún así hay como un lazo visible que los conecta. Entonces no importa los tamaños, elementos, los colores, todo eso, una redacción entre ellos. Entonces la alineación centrales suelen ser más débiles y menores características, ¿no? Entonces hay que tener un poco de orden. La proximidad, que es el siguiente, quizás este sea el primer aspecto que debemos de tener en cuenta a la hora de diseñar. Este principio consiste en que hay grupos, los diferentes elementos que están relacionados entre sí. Para que se aprecie un grupo cohesionado, tiene que entender que hay cercanía física, como que una relación. Tiene que evitar que haya demasiados elementos independientes en una misma página. Entonces, si hay motivo o explicación alguna de esto, es relacionado, no debemos de juntarlo. Entonces, para esto lo básico del diseño podemos construir productos gráficos con un aspecto mucho más agradable. Así ayudamos a hacer un mensaje de manera más profesional y eficaz. Entonces, esto fue todo. Soy Juliana Cortés y pues espero que les haya gustado.